Bienvenidos a Progress Lab, un espacio donde las historias de crecimiento, aprendizaje y éxito empresarial toman vida. Este es tu laboratorio de ideas, inspiración y transformación. Esto es Progress Lab. Hola con todos, les damos nuevamente la bienvenida a nuestro podcast. Estamos gustosos de estar con ustedes en este día y hoy con Melissa Rueda, quien va a ser nuestra invitada y nuestra experta en negocios, tecnología y emprendimientos. Vamos a abordar un tema muy interesante que es la rentabilidad en los negocios. ¿Qué negocio es más rentable que otro? ¿Qué industria es más rentable que otra? ¿Cómo estás, Meli? Gracias, Miguel, por la gran presentación, humildemente, experta. Gracias por este espacio. Bueno, esperamos que la información que les vamos a dar pues sea de mucha utilidad para ustedes. Chévere, Meli. Oye, yo quiero preguntarte, cuando se te vienen ideas de negocio, cuando tú piensas y dices, voy a invertir, quiero redondear mis números en este año, ¿en qué negocio te pones a pensar? De hecho sí ha pasado por mi cabeza eso. Yo creo que el enfoque que uno debe tener primero es en algo que conozca, ¿no? O sea, primero obviamente capacitarte o poder identificar en lo que tú quieres incursionar y de alguna manera conocer de qué se trata ese negocio como tal o aliarte con las personas correctas. Sí, y es verdad. Yo creo que uno le guía muchas cosas en la vida, le guía sus pasiones, sus deseos, sus anhelos, sus hobbies también, ¿no es cierto? Hay personas que logran hacer de sus hobbies negocios y eso es algo muy interesante. Y yo creo que más de uno va a coincidir conmigo y es que muchos soñamos con tener nuestra cafetería, ¿no es cierto? Nuestra cafetería donde nosotros vamos a dar no cualquier café, sino un café de especialidades, unos ricos postres, lindos también, y creemos que es muy rentable ese negocio. ¿Alguna vez has pensado en ponerte una cafetería, Meli? De hecho, sí. Yo estaba siguiendo un curso de cocina en el que te daban curso igual de panadería. Entonces mi objetivo era como que aprender a hacer postres, esas cosas para ponerme una cafetería como tal. Porque sí tienes razón, que cuando, al menos en mi caso, sí se me venía esa idea de que sería interesante ponerme una cafetería. Sí, yo creo que más de uno piensa en eso. ¿Y cuánto crees que más o menos debería ser la rentabilidad de un negocio de una cafetería? A ver, yo creo que no es muy alto. No sé si es que dentro del 5 o 10% que podría darte de rentabilidad. Sí, justamente los expertos y la industria señalan que debe estar entre un 5 o un 10%. A veces puedes llegar a un 15 o 20%, pero ya entra por otros aspectos que son más estratégicos y financieros. La otra vez estaba escuchando un podcast que hablaba de la historia de Starbucks, por ejemplo. Y ellos hablan de cómo fue sus inicios, qué forma ellos pueden levantar el ticket promedio de venta, pero dicen que una de sus principales fuentes de ingreso son unas tarjetas de prepago que ellos venden, por ejemplo, ¿ya? Y un índice importante de esas tarjetas de prepago nunca se llegan a consumir. Date cuenta, un 30% más o menos de esas tarjetas de crédito no se consumen. Eso, en ese rubro, en ese aspecto puede ser muy rentable porque tienes un 30% que te pagaron y nunca vas a entregar un producto o un servicio. Es rentable, pero en sí, tal vez Starbucks ya con sus gastos administrativos, con sus gastos de marketing, etcétera, ya su rentabilidad baja. Entonces una cafetería sí está dentro de un 5 o un 10% aproximadamente. Entonces, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que los negocios necesitan definir claramente su punto de equilibrio. ¿Cuál crees que es el costo fijo más grande que tiene normalmente una cafetería? De acuerdo a la experiencia que hemos tenido es el tema del arriendo. Sí, es impresionante, ¿no es cierto? O sea, una cafetería de un espacio promedio de unos 50 metros más o menos cuadrados.
$1,500, $2,000, ¿no es cierto? Sí, es demasiado alto. Sobre todo porque muchos de esos locales se encuentran en edificios, en la planta baja de un edificio donde normalmente puede pasar mucha gente. Son puntos estratégicos y esos puntos estratégicos obviamente tienen un canon de arrendamiento bastante alto. Eso hace que en el fondo sea costoso invertir en una cafetería y sea poco rentable. Yo he visto muchos lugares de restaurantes que cierran en un mediano o largo plazo porque no llegan a cubrir sus costos fijos, ¿no es cierto? Claro, sí, lo mismo sucede como tú dices en los restaurantes, pero sí, que por más que tratan de alguna manera optimizar el uso de sus recursos, por ejemplo, en el tema del inventario, quizá tener un mayor control en la cuestión de desperdicios. Sin embargo, aún así es muy difícil, podría decirse, mantenerse por el tema de estos gastos fijos que ¿Y qué pasaría si yo tengo una cafetería, no cualquier cafetería, sino una cafetería de lujo? tu ticket promedio va a aumentar, o sea, Ujú. probablemente sea más alto y como lo conversábamos, probablemente mis costos de materia prima también se levanten un poco más porque obviamente voy a buscar materia prima más, se podría decir, con más calidad Ujú. y pues probablemente sí tengamos un margen de ganancia más alto, pero no creo que sea significativamente alto tampoco. Ujú, ujú, ujú. Sí, obviamente, porque los lugares más lujosos también tienen que tener buenos chefs, buenos meseros, cocineros, la, la adecuación del lugar, toda la forma en la que nosotros lo decoramos debe ser inclusive más costosa. Entonces, todo eso es como relativo, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que si vas a invertir en un negocio de cafetería, busques un buen lugar, negocies un buen cano de arrendamiento, que encuentres buenos proveedores y toda esa suma de decisiones y acciones te van a ayudar a ser más rentable que otro. ¿Qué otra industria o qué negocio se te pasa por la mente, Meli? Por ejemplo, el tema que ahorita está, creo que boom por el tema de la tecnología es de los softwares. Ya. Un software, la creación, entiendo que estos tienen una inversión demasiado alta, pero que a futuro, mediano, quizá a largo plazo, te dejen rendimientos bastante altos. Sí, a ver, la tecnología yo la separaría en dos aspectos, en el hardware y en el software, ¿no es cierto? Y siempre el desarrollo de sistemas tecnológicos ha sido algo muy rentable, ¿sí? Pero ¿qué pasaba en la antigüedad? Que tú necesitabas una mano de obra muy especializada y técnica, ¿no es cierto? No todos eran ingenieros en sistemas. Yo cuando era adolescente y estaba en esta época de elegir qué carrera elegir, porque en mi época se elegía ya más o menos si quería ser sociales o físico matemático, yo estaba en seguir donde yo estaba, que era un colegio técnico de contabilidad y finanzas, o cambiarme a uno donde posteriormente pueda seguir desarrollo de software, porque era algo que me gustaba. Y creía que me iba a ir bien en las dos cosas. Pero me quedé por la contabilidad, no me ha ido mal, pero siempre el desarrollo de software es algo que me atrajo y que siempre lo vi como una profesión muy rentable, ¿sí? Y sí, los negocios de software son rentables, es una de las mejores industrias, normalmente los rendimientos están entre un 70 a un 80%. Como tú dices, hay muchas veces en las cuales el desarrollo es muy costoso, es largo, es cansado porque tienes que levantar muchos requerimientos y etcétera, pero no deja de ser una industria pero muy rentable. Y, y esa industria siempre está creciendo. Hoy, obviamente, cada vez necesitamos más tecnología. Hoy, tal vez la mano de obra se ha multiplicado, pero y tenemos herramientas donde ahora podemos desarrollar ciertas aplicaciones y podemos desarrollar ciertos temas tecnológicos o digitales, tal vez, que cualquier persona en un ambiente puede desarrollar estas aplicaciones, pero no deja de ser algo que necesita tiempo, necesita cierta capacitación, ciertos procesos de creativos también,
Pero si tú te involucras en la industria de tecnología y de software, es algo que siempre vas a encontrar trabajo, siempre vas a encontrar rendimientos, y mucho más si a veces tienes enfocado en un producto muy nicho y que nadie más lo está haciendo, puedes dar un jonrón y sacarte la lotería. Entonces es muy, muy bueno. Pero ¿sabes qué es lo contrario? El hardware. Ahí es el problema. ¿Cuántos de nosotros no soñamos? ¿Sabes qué pasa cuando vamos a comprar compramos un computador o un celular? Y como normalmente son costosos, ¿no es cierto? O sea, tienen su peso económico. Decimos, "Chuta, ¿por qué no me pongo un negocio de celulares o de computadoras si cuestan tanto? ¿Cuánto crees que da esa industria?" La verdad no creo que mucho. No sé, un 2 al 5% quizá. Sí, normalmente es de un 1 al 3% de Ay, me rentabilidad. excedí. Date cuenta. Ajá. Porque ahí también entra un proceso de... una cosa es el retail, ¿ya? El retail son estas tienditas que compran algo que otros han fabricado y los ponen a la venta, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esa ganancia es mínima para esas personas, inclusive las que importan, ¿ya? O sea, llegando a volúmenes es donde obtienen su rentabilidad. Pero normalmente es muy escasa. No es lo mismo que los fabricantes, o sea, los dueños, los que tienen la patente, ¿me explico? Ellos sí tienen el negocio. O sea, si nosotros, yo no me he puesto a averiguar, pero ¿cuánto le costará a Apple hacer un celular en China, por ejemplo? Ahorita creo que más. Por el tema de los aranceles. Tal vez Quizás, un poco más, ¿no es cierto? Pero yo creo que es un buen margen Sí, el que un fabricante tiene, ¿no es cierto? Con todos los materiales que ocupa y todo lo demás. Pero por tener los derechos de ese equipo, obviamente gana, ¿no es cierto? Pero ya la persona que importa y vuelve a vender, tal vez no es tan rentable, ¿no es ¿sabes cierto? lo que siempre me he preguntado? ¿Qué pasa con los equipos que no venden? Ya pasan de moda, digamos así. Sabes que esa es una buena pregunta. Una buena pregunta por lo siguiente. Porque siempre hay un submercado que es el mercado de las cosas usadas. O sea, hay un submercado en todos los aspectos, en los celulares, los computadores, la ropa, los autos. Hay un mercado, hay un submercado, hay personas. Y yo te cuento, hace unos 10 años, más o menos, vino una persona que tenía un negocio de un mercado de pulgas. Para los que no nos conocen y están tal vez en otro país, no sé, México, no sé, en otro país, les contamos, un mercado de pulgas son estos lugares donde reciben ropa o artículos usados y los ponen a la reventa. Es como en las películas de Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Las ventas de garage, ¿no es cierto? Sí. Que todos dicen, voy a rematar mis muebles, voy a rematar mi ropa que no uso y ponen afuera, ¿no es cierto? Así, en Ecuador tenemos lo que se llaman los mercados de pulgas. O antes, a veces en los barrios solían hacer, decían, vamos a invitar a un mercado de pulgas y tal vez la reina de algún barrio o de alguna comunidad organizaba eso. Pero esta persona tenía ese negocio y no le iba mal, no le iba mal. A tal punto que tú entregabas algo que tú querías que él venda y te daba el 50% de lo que él vendía. Ah, O sea, si tú tenías un suéter que ya no lo usabas, decía, ¿sabes qué? Esto yo creo que lo voy a vender en $30. Y él te daba $15. Entonces, hay un submercado en todas las industrias y en muchas cosas donde hay un mercado interesante ahí. Y entonces, los celulares, ¿cuántas veces no pasa que uno compra y lo vuelve a revender? ¿No es cierto? Los computadores, los carros, obviamente, es un mercado muy, muy interesante y hay personas que se vuelven expertas, ¿no es cierto? Yo tenía un amigo, también te cuento, un amigo que compraba carros chocados. era mecánico él. No, no, pero encontró ahí un nicho de negocio. Entonces compraba carros chocados, los arreglaba y los vendía. Y ganaba. O sea, y hizo un capital interesante solo de eso. Eso por lo general he visto mucho en las mecánicas.
compran los carros chocados, ellos como ya saben, tienen sus contactos, lo arreglan y los venden. Ajá. Y ¿sabes qué? Ahí yo creo que ese tipo de negocios son más rentables que muchos de los que estamos enlistando. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque obviamente tu margen puede ser superior porque es algo que lo puedes encontrar en un mejor precio, ¿no es cierto? Como este tema de los carros chocados. Los arreglas, obviamente tú sabes cuánto te costó comprarlo, cuánto te costó arreglarlo, y eso tal vez le aumentas lo que quieres lograr y alcanzar. Entonces ahí tu margen es un poquito más ajustado a lo que tú deseas y tal vez puedas encontrar y con paciencia vas a encontrar a la persona que sí te va a pagar ese valor. Entonces es muy, muy interesante. Yo te iba a preguntar que ¿qué piensas de de la industria de los servicios profesionales, por ejemplo? ¿Qué tan rentable puede ser? A ver, ahí tu costo más fuerte sería el tema de la nómina, del capital humano que tenemos ahí. Entonces, creo que la utilidad es un poquito más alta. No sé si es que entre un 15 y un 20% se me ocurre. Porque ahí, como te digo, tienes que pagar el tema de la nómina. No tienes algún gasto adicional. Entonces, creo que por ahí. Sí, la industria de los servicios profesionales que entran todos, los mecánicos, los contadores, los abogados. Uy, los abogados yo creo que suben el ticket promedio y el margen de, de rendimiento en la industria de servicios profesionales. Pero sí, normalmente va entre un 20, 30, 40%. Y sin lugar a dudas, a todas las personas que están pensando iniciar un negocio, siempre los negocios de servicios son los más fáciles de implementar, fáciles entre comillas, porque obviamente hay un tema de capacitación, de habilidades que debes adquirir, pero es este intercambio de conocimiento, tiempo, por un honorario, una remuneración. Y eso normalmente es rentable, ¿sí? Y mucho más si tienes un mercado muy específico, si eres el único. ¿Cuánto cobrará el único doctor que puede operar a corazón abierto en Quito? ¿Me explico? O Claro, sea, sí. eso debe ser tenaz, ¿no es cierto? O los cirujanos plásticos. ¿Qué piensas de esa industria, Meli? Mueve mucho dinero. Sí, ¿no es cierto? Sí, demasiado. Porque ahora ya no solo las mujeres quieren sus operaciones para verse bien, sino también ahora hay hombres que Sí, hay la hombres. nariz, que los ojos, Que el Botox, que yo las sé cejas. que estás ahí, tú que nos estás viendo, que usas Botox, que tienes 30 años y que ya has pasado por eso y no te avergüences, amigo. Aquí no juzgamos. Entonces, sí, ese mercado es interesante, ¿no es Sí, cierto? Sí. Y obviamente hay esa industria que es que trata de la salud, de la juventud, ¿no es cierto? Todos creo que conforme vamos cubriendo nuestras necesidades básicas, ya pensamos en otras cosas, ¿no es cierto? O sea, decimos ahora... Ajá, exacto, o sea, ya dices, ok, los pómulos, las cejas, ¿no es cierto? Yo he visto lugares donde hacen las cejas, siempre están llenos. Yo no sé qué hacen, pero siempre están con gente. O las uñas. O las uñas, ajá, siempre hay una persona ahí limándose algo o acostada, no sé qué, pero está siempre, o sea, y no importa la hora, o sea, es... ¿Pero por qué crees que se ve? Porque esas industrias son como que un poquito más de las mujeres, ¿no? O sea, Sí. quizás si ves, digamos, un hombre, sí, eventualmente. Pero es porque nosotras creo que somos muy vanidosas. Sí, y sabes que hay un tema y es este tema de la recurrencia de los servicios. O sea, si tú te vuelves adicto, ¿no es cierto?, a algo y lo ocupas recurrentemente, o sea, ya destinas parte de tu presupuesto a eso, ¿no es cierto? O sea, me imagino que la que nunca tuvo cejas o pestañas en la vida y supo lo que es ya tener unas, o sea, dice, no importa, yo aquí... Es mi gasto fijo. Exacto, o sea, me imagino, ¿no es cierto? Y así, y eso ya te obliga, o sea, es como que es algo que ya es parte de un negocio recurrente, ¿no es cierto? Es como los hombres, o sea, los hombres
cada cierto tiempo ya tenemos que ir a cortarnos el cabello y cosas así. Y yo he notado que se ha ido perfeccionando eso, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que siempre trataba de cortarme una vez al mes, ¿no es cierto? Pero ya el peluquero te comienza y te dice, verá, para mantener el corte debería ser cada 15, así. Y tú dices, no sé, voy a luchar por llegar al día 21, pero ya... Sientes la necesidad. Sí, exacto. Y después te pones a ver y dices, no, la verdad ya se perdió el corte a estos días. Entonces eso te obliga, ¿no es cierto? Y si algo es recurrente, si es algo fijo, eso te permite también ya aplicar otras estrategias y te hace ser más rentable. En todas las industrias pasa eso. Por eso en alguna vez se hablaba de esto de la obsolescencia programada que hay en los equipos, ¿no es cierto? Que ya a los 2, 3 años ya se nota más lento, ya no escuchas igual o lo que sea, y es como que te obliga ya a tener que renovar tu equipo, ¿no es cierto? Sabes que hablando de este tema de los celulares, mi esposo tiene un celular desde el 2019 y no lo quiere cambiar. Porque dice, es que estos celulares ya no sacan, ¿no? O sea, y no me acuerdo qué modelo es, pero es uno que sale el lente se sale del celular y no lo cambia, ¿no? O sea, no lo cambia porque dice que no encuentra un celular con esas especificaciones. Wow. O sea, y le funciona bien y todo. La batería ya está mal, estaba pensando en cambiar la batería. Pero el tema es ese, que lo que tú dices, que hacen como que los equipos para que tú ya los cambies en cierto tiempo. Pero precisamente por eso sacaron del mercado este celular, porque se dieron cuenta que te va a durar muchísimo tiempo y tú no vas a tener la necesidad de comprar otro. Entonces, eso como anécdota. Wow, sí. Y eso pasa y es verdad, ¿no? Pero ella pues regálale uno por Navidad o algo. No quiere cambiar. No, o sea, sientes que si le compras igual va a tenerlo ahí guardado. Entonces tú dices mejor, ¿no? Él es muy, no sé, muy picky para encontrar un celular. No quiere ni el iPhone. Sí, bueno. Entonces ahí está buscando. Sí, esas cosas pasan. Y a veces, ¿sabes qué? Las personas también somos mucho de apegarnos a marcas, tal vez a lugares, ¿no es cierto? Hay personas que van a un restaurante y siempre es la misma mesa y en el mismo lugar y el mismo plato, por ejemplo. Como la típica, ¿no es cierto? Lo mismo de siempre, señorita Rueda. Y lo mismo. Lo mismo, por favor. ¿No es cierto? Sí. Entonces, esas cosas son buenas porque hacen que ya tengas un cliente fiel, ¿no es cierto? Que sea fiel a la marca, y eso hace que tú puedas hacer otras estrategias y puedas mejorar tus números y hacer más rentable en todos los sentidos. Claro, sí. ¿Qué crees, Miguel, que sería importante yo, supongamos que tengo un negocio, para definir si es que es o no rentable? ¿Qué es lo que debería yo evaluar, por ejemplo? Yo creo que primero tienes que sincerarte y ser capaz de alejar tal vez cualquier aspecto emocional que tengas al negocio y decir, esto no me está funcionando, ¿no es cierto? Los emprendedores tenemos un defecto, que muchas veces somos tercos, ¿cierto? Decimos, esto va a salir porque va a salir, yo lo voy a romper, hay muchos emprendedores que saben decir, el mercado no estuvo listo para mi producto, sí, pero... El sesgo de confirmación. Ajá, exacto. Pero la verdad es que debe llegar un punto donde nosotros decimos, esto no está funcionando, voy a intentar otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gustó un concepto que justamente lo escuché en un podcast hace unas 2 semanas atrás, y es que tu negocio debe tener la capacidad de cubrir tus expectativas de estilo de vida. Y no solo eso, que le debes exigir a tu negocio que cubra eso. Y me gustó esa visión porque es una manera de decirle, esto tiene que servirme a mí, no yo a él. ¿Me explico? Y de esa manera tú te pones en una posición más estratégica, ¿no es cierto? No solo de exigir, sino de decir, a ver, ¿cómo hago que esto funcione? Y le pones ganas y todo. Y como todo en la vida, tiene que haber un proceso de evaluación donde dices, ¿esto está funcionando o no? ¿No
¿cierto? Entonces, yo lo primero que haría es sacar un poco las cosas emocionales, tal vez, o los apegos que yo tenga y preguntarme si esto me está funcionando, ¿no es cierto? Si me está funcionando financieramente, en temas de salud también. Hay personas que se enferman literalmente, ¿no es cierto? O dan su vida entera en el negocio y no disfrutan. Entonces, como todo en la vida, creo que debemos tener un equilibrio, un balance. Tenemos que ver que nos funcione, que nos sintamos orgullosos de decir, yo tengo esto, ¿cierto? Y lo defendamos, lo cuidemos, lo difundamos de alguna manera, y eso, sin duda, son puntos que nosotros debemos tomar en cuenta para evaluarlo si está funcionando o no. ¿Qué opinas tú? No, eso sí me parece bastante interesante en cuanto a lo emocional que comentas tú y en cuanto a, se podría decir, la parte un poco más técnica, se podría decir que nosotros debemos conocer cuáles son nuestros márgenes como tal. Por ejemplo, si es que yo tengo una venta, conocer cuáles son mis costos directos, los indirectos, cuáles son mis costos fijos. ¿Cuál sería como que mi punto crítico? ¿Qué es lo que hace que yo pueda vender? Por ejemplo, en un restaurante, mi materia prima, ¿qué es lo que debo cuidar en un restaurante? En el caso de la materia prima, ¿cuánto se me está yendo de desperdicio? ¿Cuánto se me está, no sé, perdiendo, echando a perder del producto que yo vendo como tal? Muy interesante. Tengo una frase de Stephen Covey que dice, la clave de un negocio rentable no es trabajar más duro, sino trabajar más inteligente. Exacto. ¿Qué sería trabajar más inteligente, Mary? Lo que te comenté, si es que nosotros, por ejemplo, yo en el tema del restaurante, ok, tengo el tema del arriendo que tengo que cancelar, quizá buscar, negociar el que me rebajen el canon de arrendamiento, igual en el tema de nómina, como yo elaboro mis horarios para que de alguna manera reduzca el valor que tengo que cancelar de nómina. Por ejemplo, igual, supongamos que yo tengo conocimientos financieros y tengo la capacidad de contratar a un vendedor, por ejemplo. Yo podría vender, pero yo quizá dando asesoría gane mucho más o haga crecer más mi empresa que dedicándome a vender. ¿Me hago entender? Entonces, eso considero yo que es pensar estratégicamente, ver las personas adecuadas para las funciones que pues yo implementé. Sí, muy interesante, porque muchas veces nosotros nos volvemos como el techo en algunas operaciones o actividades y hay cosas que podemos delegar y nosotros concentrarnos en el tema estratégico, en las negociaciones. Sabes que el tema de negociaciones es un tema fundamental. Porque yo he aprendido que todo es negociable. El arrendamiento, los plazos, los beneficios que te pueden entregar en todos. Y muchas veces uno no obtiene esos beneficios simplemente porque no lo pregunta o porque no. Así que, amigo, tú que quieres del Botox para el próximo mes, pide un descuento, que no te dé vergüenza. Y nuestras amigas de las pestañas también, que lo hagan. Tal vez pueden encontrar un mejor lugar también. Sí, exactamente. Lo más conveniente, bueno, ahí nos toca ir probando con cuál nos quedamos. Excelente. Yo termino con esta frase. Los grandes negocios no se miden por lo que facturan, sino por lo que dejan. Gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Les mandamos un saludo. Que tengan un excelente día. Bye.